Gloria a Dios, hermano, buenas tardes, Dios le bendiga como siempre nuestras reflexiones de hoy. Y la reflexión de hoy se llama la promesa de larga vida en la tierra para los cristianos. En la Biblia tenemos muchas promesas de Dios que podemos quizás separarlas, enmarcarlas dentro de un cuadro para poder seleccionar las promesas que necesitamos todos. Dios nos ha dejado promesas en la Biblia. Y una de ellas es de vivir más en la tierra, no solamente de vivir más, sino de vivir bien, integralmente, en paz, que es lo más importante, no dependiendo de los tiempos que vivimos. De repente vivimos tiempos de persecución y ahí se aplica otro tipo de palabra, o vivimos tiempos de refrigerio, de paz, como decía Pablo, y se aplica también otra palabra. La palabra de Dios, valga la redundancia, busca y mira todos esos aspectos para que el cristiano sea íntegro en todas las promesas de Dios. Porque si obedecemos a Dios, si le amamos, le servimos a Dios, hay promesas que son dadas para los hijos de Dios. Como también hay promesas, que muchos cristianos no acceden a esas promesas por su desobediencia. Los cristianos somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos promesas de Dios que nos van a alcanzar. El mundano tiene la misericordia de Dios a la vez que es cristiano también, pero el cristiano tiene algo más, que es las promesas de Dios. Y una de ellas es de vivir largamente en la tierra. Podemos citar los proverbios de Salomón, cuando Salomón todavía estaba bien. Encontramos en el capítulo 3, por ejemplo, en el verso 1 adelante: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, dice. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. En 2 versículos hay una promesa de Dios muy grande. Usted se acuerda de la promesa que está en Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, Efesios capítulo 2, la promesa de honrar a los padres. Esas promesas también esas leyes tienen una promesa detrás de él. Por ejemplo, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Dice a Pablo, hablándole a los Efesios, hablando en las cartas paulinas, Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa, porque es un mandamiento que tiene la promesa de aumentar largos años más. Dios da, cuando uno es obediente, te da muchos años más de vida, pero hay algunas cositas que debemos de afinar, como por ejemplo honrar a tus padres. Por eso aquí los hijos saben que tienen una gran bendición simplemente con honrar a sus padres. Y eso lo expliqué en otra reflexión de honrar a sus padres. Dice, aquí Salomón escribe este proverbio y dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Primer punto, antes de que Dios te prometa algo, te exige primero. Dios te exige y te dice: hijo mío, te dice, Y cuando te dice hijo mío, te está hablando con cariño, como un padre hacia un hijo. Te dice hijo mío, te está hablando Dios, No te dice siervo, esclavo, te está diciendo hijo mío. Una recomendación como la que él da en Deuteronomio: pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge pues tú qué es la que quieres. Y todavía te da a elegir: escoge la bendición para que puedas entrar a las bendiciones, a las grandes promesas de Dios. Dice la Biblia: hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides, porque el ser humano tiene una mala característica y reputación ante todos los tiempos, que es un ser olvidadizo. Se olvida de las cosas buenas que hicieron otros por él. Tenemos una mala reputación como gente malagradecida. No sabemos agradecer a las personas que nos ayudaron, a los que estuvieron detrás de nuestro lado, a los que apacentamos como pastores. A veces las ovejas ni se acuerdan de los que somos pastores y hemos orado o intercedido por ellos. Y a veces mucha gente que son malagradecidas, pero tampoco por eso vamos a odiar, simplemente queda como una enseñanza, Y el Señor dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, porque el ser humano es muy olvidadizo. Se olvida porque es egoísta, porque solamente mira sus propios intereses, y Dios le hace recordar. Punto número 1, hijo mío. Con cariño, con amor te habla Dios. No te olvides de mi ley, te dice. Recuerda que yo te he dado la ley, no te olvides de esta ley, dice el Señor, y ponla
y tu corazón guarde mis mandamientos. En otras palabras, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón, que indica pues la conciencia, que indica pues el amor hacia lo que estás viendo, que es la ley de Dios, que es las promesas de Dios basadas en sus mandamientos. Esos mandamientos, esos mandatos, esas leyes, podamos decir, en este caso en la gracia, esos mandatos que Dios nos ha dado, obedecerlas. Pero no obedecerlas como cualquiera lo obedece por obligación, no. La Biblia dice que tienes que obedecer por amor, porque amas la ley de Dios. Pues, ¿quién no va a amar a Dios sabiendo que Dios, amado hermano, ha sido tan misericordioso con nosotros? Si hoy nos hemos levantado y estamos mirando que ya amaneció y estamos con vida, estamos sanos, podemos mirar al costado, están nuestros hijos, está nuestra familia sanos, no hay ningún enfermo, entonces ¿cómo no vamos a agradecer a Dios su misericordia, que nos ha permitido vivir tantos años en esta tierra y todavía ver su grandeza de sus maravillas? Por eso tenemos un Dios tan misericordioso, tan grande y maravilloso, que no necesita que obligarte a ti a amarle, no. Si nosotros le amamos es porque nos nace amarle, porque estamos tan agradecidos, y esa es la conducta en la cual se debe obedecer un mandato. El mandato de Dios se obedece en amor, en agradecimiento a Él, no por simplemente que yo quiero obedecerle y me formo disciplina de obediencia, no, se le obedece por amor, porque lo amo, porque lo valoro, porque lo quiero, porque lo estimo, porque estoy tan agradecido de las cosas que ha hecho por mí. Mi Salvador ha sido tan misericordioso con nosotros, que hemos sido tan malignos, Él ha sido tan misericordioso con nosotros, que no podemos hacer otra cosa más que darle gracias. Y aquí en esta palabra de hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandatos. Punto número 1, te trata como padre. Punto número 2, te exige la ley o los mandatos, los mandamientos, o en todo caso te exige que cumplas la ley de la gracia que también tenemos nosotros, si podamos llamarle ley. Los mandatos, y ponerlo en el corazón, de corazón. Si hacemos eso, porque para que la gente tenga eso, tiene que haber una conversión genuina. No puede haber un mundano que quiera amar a Dios, no lo va a poder amar a Dios, ¿no? Porque hay mucha gente mundana en las iglesias, metida en las iglesias, y son mundanos, hasta pastores que no son convertidos y nunca se convirtieron, y son mundanos en las iglesias, que ellos no saben lo que es verdaderamente pues obedecer a Dios por amor a Él. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Mucha gente se escandalizará cuando digo que hay hasta pastores que no son convertidos. Porque el mismo John Wesley, el gran reformador, el gran hombre de avivamiento del siglo XVIII, este hombre, amado hermano, no era convertido, tenía 20 años en la iglesia y era pastor ya, había estudiado en el seminario, era un líder de su pueblo, era un líder grande en su religión, en su doctrina, como podamos decirle, en su misión, donde él estaba sirviendo a Dios. Él era un grande allí, pero se dio cuenta 20 años después, cuando él conoce a los puritanos, cuando él se encuentra con los moravos, los puritanos rusos, se encuentran en el buque, cuando él venía a Inglaterra después de su fracasada misión que él tuvo en Estados Unidos, como comenzaba Estados Unidos, y él se encuentra con los moravos. Él se da cuenta que él no era cristiano, porque los moravos amaban a Dios, oraban, lloraban, eran pentecostales. Y John Wesley se preguntó por qué yo no siento lo que ellos sienten. Vio que los pentecostales, los moravos de aquel tiempo, los puritanos de aquel tiempo, eran personas pues pudorosas, personas que amaban su hogar, su familia, humilde, obediente. Y él se dio cuenta que él no era así, era un tipo altivo, una persona pues que no tenía un nuevo nacimiento, y se dio cuenta que nunca había nacido de nuevo. Pues así hay muchos hermanos que deben mirarse al espejo de la palabra si han nacido de nuevo, ¿no? Bueno, dejemos ahí esa experiencia que usted la va a estudiar de repente en la Biblia, la biografía de John Wesley. Dice la Biblia, amado hermano, que nosotros tenemos que amar a Dios con ese corazón, con ese amor, para que las promesas de Dios vengan a nosotros. John Wesley, vuelvo a repetir, él quería lo que tenían los moravos, quería ese sentir, él quería ese amor por Dios que tenían los moravos, y él no lo tenía. Ese amor por la oración, por ese amor en la fe, ¿no? Tan tremenda,
que los moravos cuando estaban en el barco venía la tempestad, los moravos iban a orar y estaban orando mientras que el muelle estaba seco, no tenía ganas ni de orar, no había un nuevo nacimiento en él. Hasta que después se juntó con los puritanos, con los pentecostales y se convirtió en un pentecostal. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Y es para ver que si hay obediencia a Dios, pues tiene que haber una obediencia genuina a Dios. Por amor a Dios. Entonces el pastor te exige, tienes que hacer esto, obedece el otro, y es bueno, porque el pastor está puesto allí para exigir a los hermanos que verdaderamente amen a Dios de corazón. Pero tú deberías amar a Dios porque te dan una orden, porque te mandan a barrer la iglesia, porque te ponen una lista para cuidar, te ponen una lista para niños, porque te dicen que hagan esto para Dios y tú reniegas en hacerlo. ¿Así debería ser? No, no tiene que hacerlo por amor a las almas, por amor a la obra, porque la Biblia dice que todo se haga pues con amor, que todo se haga por amor al Señor, ¿no? Y del amor viene el temor, porque también tenemos temor a Dios, porque no queremos quedar mal con Él, porque le amamos, no porque tenemos un miedo terrible, sino porque le amamos. Y ese amor surge el temor hacia Él, porque es un Padre y el Padre castiga a todo aquel que recibe por hijo, dice la Biblia. Entonces, una vez que estamos en obediencia al Señor y tenemos una obediencia perfecta, por decirlo así, que nadie es perfecto, solo Cristo, pero podamos decir que tenemos una obediencia casi perfecta, una obediencia en la cual Dios se agrada de nosotros, pues inmediatamente dice la Biblia, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mire que hay varias cosas. Porque largura de días, años de vida te aumentarán. Primero te dice, porque te voy a aumentar la vida si tú eres una persona que amas mi palabra, guarda mi palabra, obedeces, me sirves con amor, yo voy a aumentarte la vida, le dice el Señor. Y hay más, agrega algo más, porque mucha gente quiere vivir más, pero hay gente que vive una vida pésima hasta los 105 años, otros 110 hasta 120 años, pero viven una vida pésima, una vida en silla de ruedas, que tienen que estarle poniendo pañal, que tienen que estarle cargando, y esas cosas, hermano, es indigno de un ser humano. Un ser humano no puede estar viviendo en una silla de ruedas, o no puede estar viviendo que los hijos te estén poniendo pañal, que te estén limpiando, bañando con una manguera, y cosas así, hermano. Eso es indigno de un ser humano. Eso es no vivir dignamente tu ancianidad. Entonces Dios añade algo más, porque mucha gente, hasta mundanos, que viven 100 años. Pero ¿cómo viven sus vidas? Algunos están renegando, hablando lisura y hablando su maldad, destilando inmundicia por donde van. Pero el cristiano tiene algo que no tiene el mundano, las promesas de Dios, que dice, paz te aumentará. Ahí está en el capítulo 3, verso 2 de Proverbios. Paz te aumentará. O sea, Dios te dará paz, no solamente te dará larga vida, sino te dará paz. ¿Y qué es la paz? La paz no es otra cosa que estar sano, que estar rodeado de tus hijos, que estar rodeado pues del calor de una familia, que estar rodeado pues de la bondad, de la gracia de Dios con nuestros familiares. Porque hay mucha gente que tiene de repente muchos años y ya renegó, una persona renegona, que la familia no lo aguanta. Y la familia lo ve que es un renegón que anda peleando con los vecinos, peleando por aquí, por allá, por todo el pleito. Entonces eso no es paz. La paz que da Dios es una paz perfecta. Y Dios añade que si tú amas la ley de Dios, tú amas su palabra, tú amas las enseñanzas de Cristo, lo obedeces con todo tu amor en tu corazón, dice el Señor, yo voy a aumentar tus años, te voy a dar muchos años más. Pero voy a añadir algo más para que te diferencies del mundano. El mundano vive mucho, algunos. Pero siempre Dios hace diferencia entre el mundano y el cristiano. Y entonces al cristiano, ¿qué le va a dar? Paz. Dios le da paz. Dios le da paz. Así es. El cristiano hasta para morir es diferente que un mundano. El mundano muere gritando, muere viendo demonios, muere por allí viendo un montón de cosas, traumado, no quiere morir. Pero un cristiano muere pues en una cama tibia, muere pues en paz, sin pleito, sin gritar, y viendo a su Señor que viene a recogerlo. Es un verdadero cristiano, hermano. Así mueren los cristianos. Esa es la forma correcta que mueren los cristianos. Más allá ya es otra forma de debatir las muertes de los cristianos que no vamos a entrar a tallar hoy en esta reflexión, ¿no? Ahora, dice la palabra de Dios, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Ven? Si obedecemos a Dios, viviremos mucho más.
Pero la vida que vamos a vivir va a ser una calidad de vida. No una vida cuantitativa, sino una vida cualitativa, donde lo que vivamos sea de calidad, rodeado de tus nietos, rodeado de tus hijos, en el calor humano, en el gozo. Hay viejos a veces que ya se vuelven locos, ya pierden la cordura y están viejos y ya están ancianos, ya perdieron toda sensibilidad del mundo que les rodea. En cambio, el cristiano no, porque Dios siempre va a hacer diferencia entre un mundano y un cristiano. En cambio, el cristiano, aunque esté anciano, pero está lúcido, tiene todos sus 5 sentidos bien puestos, tiene toda su inteligencia bien puesta, porque Dios está con él. Porque si Dios está contigo, pues hermano, las cosas y los frutos deben verse a tus hijos, a tu familia, porque Dios está contigo. Por lo tanto, esta enseñanza va para ti. Por ejemplo, ¿te acuerdas Ezequías cuando Dios le dijo, morirás, y envió al profeta para que vaya y le diga a Ezequías, vas a morir, Ezequías? El profeta fue y le dijo, rey, el Señor me manda a decirte que arregles tu casa porque indefectiblemente vas a morir. Y entonces el profeta se va porque había cumplido su labor y se fue. Pero dice que Ezequías se fue a llorar a su habitación y hizo una oración tan potente, tan perfecta, una oración eficaz hizo Ezequías que tocó el corazón de Dios. ¿Cuál fue la oración eficaz de Ezequías? Ezequías le dijo a Dios, Señor, acuérdate todo lo que te he servido, acuérdate los años que he vivido para ti y cómo, Señor, yo he hecho que el pueblo de Israel vuelva a su mirada a ti. Porque Ezequías pues había hecho que destruir todos los ídolos mundanos y cananeos, los había hecho destruir los altares de Baal, de Acera, de Astarot, de Astarte, de Moloch, de Baal, de todos los dioses asquerosos que tenían los cananeos, dioses que pedían sangre humana. ¿Y que hizo Ezequías? Pues mandó barrer todos esos dioses y hizo que toda la nación volviera a servir a Dios. Fue uno de los reformadores, uno de los reyes reformadores de Israel. Y él, cuando Dios le destina su muerte y le manda por el profeta, y le llora y le dice a Dios, acuérdate que te he servido con integridad de corazón. Y entonces Dios escuchó inmediatamente la oración, porque este hombre empezó a debatir con Dios. Y no es malo debatir con Dios si es que las cosas son bíblicas, por supuesto, ¿no? Sería malo debatir con Dios y con necedad debatimos, ¿no? Porque no sabemos la palabra y neciamente estamos hablando cosas impropias que no tienen asidero en la Biblia. Pero si conocemos la Biblia y el texto bíblico que nos respalda, nos podemos ir delante del trono de la gracia, delante del juez, para plantear nuestra situación delante del juez para que dictamine en nosotros un veredicto de justicia que solamente Él lo sabe hacer. Ahora, el Señor le dijo al profeta, vuelve. Inmediatamente el profeta no había ni salido del palacio, recién estaba caminando por la sala del palacio, y el Señor le dijo, vuelve y dile a mi siervo que he escuchado su oración y he visto sus lágrimas, y dile que yo añado a sus años 15 años más, porque le había servido a Dios de corazón. ¿Ves? No le había servido a Dios refunfuñando ni quejándose, como dice Malaquías 1, capítulo 1, 2 y 3, ¿no? Que dice que hay gente que le sirve a Dios pues renegando. Hay mucha gente que le sirve a Dios gritando allí y diciendo, ¿para qué me ponen a mí? ¿Para qué me han puesto a barrer? ¿Para qué? Hay mucha gente que le sirve a Dios por cumplir. Y el Señor dice que la gente que le sirve a Dios mejor que no le sirva así. Tú tienes que servirle de corazón. Y el Señor le dijo, anda y dile a Ezequías que yo le añado 15 años más. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue el producto de esto? Pues que Ezequías le había servido a Dios de corazón. ¿Ven? Ezequías le había servido, no le obligó el pastor, no le obligó a es necesario que el pastor tenga mano dura, pero en este caso pues no, sino de él, de su propio querer, de su propio corazón, comenzó a servir a Dios con toda su alma, hermano. Y le sirvió tanto que cosechó largura de días más. Ahora vemos también, vivió Abraham ¿cuántos años? Más de 100 años. Y todavía muere Sara. Y él se vuelve a casar con otra mujer más y tiene más hijos. Vive una vejez muy buena Abraham, una vejez excelentemente buena. Porque porque Abraham era un hombre que tenía un conocimiento de Dios muy grande, inclusive mayor que Moisés, por supuesto.
Si usted analiza a Abraham, el conocimiento que él tenía de Dios era mucho mayor que el conocimiento que tenía Moisés. Abraham tenía un conocimiento, pero poderoso de Dios. Si no, usted vea cuando habla Abraham con los ángeles. Estudie cuando Abraham habla con los ángeles y debate con los ángeles y también debate con Dios. Increíble. Abraham, por algo llamó al padre de la fe, inclusive Abraham ha sido mucho más poderoso en la palabra que el mismo Job, inclusive, ¿no? Claro que nadie ha vivido como Jesucristo, ¿no? Es la palabra viviente. Pero comparamos la grandeza de la sabiduría de estos hombres y podemos entender que Abraham, pues, casi nadie lo superó en el conocimiento de la palabra. Y creo que David fue uno de los que por ahí competía, ¿no? Por decir así, con Abraham. En el conocimiento del corazón de Dios, de cómo Dios pues trabajaba en sus propias leyes y cómo Dios era motivado a acceder hacia las personas en misericordia y a cumplir algunas leyes que estaban puestas que los hombres no sabían utilizarlas como para ellos mismos. Por eso la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no conocemos la Biblia y por lo tanto terminamos mal nuestra vida. Ahora, el apóstol Pablo añade en Efesios, ¿no? Encontramos ahí que les dice a los jóvenes que honren a sus padres porque es el primer mandamiento con promesa. Tenemos más mandamientos con promesas en la Biblia, pero ese era dado para los jóvenes, para ellos, para que puedan honrar a sus padres y puedan tener un bagaje el día de mañana de pedir a Dios lo que ellos hicieron por el Señor. No es que estamos chantajeando a Dios, no. La Biblia dice: hazme acordar de mis promesas, dice la Biblia. A todos nosotros Dios nos dice: háganme acordar de mis promesas. Y no es que Dios no se acuerde de sus promesas. Lo que Dios quiere es que tú te grabes las promesas de Él en tu corazón. Y que vivan en ti, como Jesucristo era la palabra viviente, andante. Él lo conocía todo. Sabía la palabra, pues, al revés y al derecho, por decirlo. Él era la palabra viviente. O sea, Él era la palabra viva. Conocía todo, los misterios de la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros seamos como Cristo, que conozcamos la palabra de Dios y accedamos a promesas como esta promesa de tener largura de días, de tener, no solamente vivir más, porque todo el mundo quiere vivir más, pero una cosa es que vivas más y una mala vida, una vida de odio, de rencores, no, sino que Dios te añade paz, que quiere decir una buena vida de bendición, una vida de bendición para otras personas, una vida de paz sin enfermedad, una cama tibia, rodeado de hijos, rodeado de todo tu entorno, de tu familia que te aman. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Salomón escribe este proverbio dando a conocer pues la capacidad y la sabiduría que él tenía, ¿no? Sabemos que Salomón inició con una sabiduría muy grande, pero luego se pervirtió pues conociendo a las mujeres cananeas, y la perdición de Salomón por unas mujeres. Usted sabe que tuvo 1000 mujeres, ¿no? Tuvo 700 concubinas y 300 reinas, y a cada una de ellas le hizo su templo y sus casas, porque el tiempo que vivió Salomón pues fue un tiempo de prosperidad muy grande. La plata, el dinero, por decir así, estaban regados en todo Israel, ¿no? La plata era despreciada, lo más valorado era el oro, el bronce bruñido, pero vivió el apogeo más grande que tuvo Israel, lo vivió Salomón. Por supuesto, todas las riquezas más grandes fueron allí, más grandes inclusive que David, ¿no? Salomón cosechó más grandes riquezas que David, pero esa riqueza lo destruyó porque también vinieron mucha gente a conocerlo. Vinieron pues los reyes de los confines del mundo, vinieron a conocer la sabiduría de Salomón, y entre ellos vinieron muchas mujeres hermosas, los cuales lo conquistaron, lo perdieron, lo pervirtieron, y las mujeres fueron las causantes en este caso de la caída de Salomón. No digo que las mujeres lo provocaron, pero eso fue una tentación para él, lo cual permitió que él no pudiera avanzar. Y finalmente terminó mal, y encontramos el libro de Proverbios que todavía rescata la sabiduría de Salomón, ¿no? Esa sabiduría tan grande. Y Salomón dice: hijo mío, no olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. ¿Tú quieres más vida? ¿Quieres vivir más? ¿Quieres ver a tus hijos? ¿Quieres ver a tus nietos? Como dice la Biblia, a los hijos de tus hijos. Porque también hay otra promesa más. La Biblia dice: verás a los hijos de tus hijos. Y es otra promesa más para aquellos que le sirven a Dios con íntegro corazón. Verás a los hijos de tus hijos. Y hay algunos que ni hijos tienen, entonces tienes que esperar a tener tus hijos, y después de tus hijos verás a los hijos de tus hijos. Porque es una promesa de Dios para aquellos que le sirven
Por lo tanto, ponte en las manos de Dios, ponte en las manos de nuestro Rey, y Él va a darte lo que tú necesitas, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Sírvele a Dios con tu corazón, sírvele a Dios con todas tus ganas, con todos tus deseos, con tu amor perfecto, sírvele, y Dios dará para ti esa bendición de largura de días. Todos queremos ser ancianos, queremos llegar a una ancianidad, pasar los 100 años, pero no sufriendo en una silla de ruedas, ni echado en una cama gritando, no, sino una buena vejez, como dice la Biblia. Pero para ello hay que amar la palabra, hay que amar la estructura de la esencia de esta palabra, vivirla y obedecerla y amarla y enseñar todo lo que Dios nos pide para poder darnos más años de vida, largura de días. Es lo que Él nos tiene para nosotros. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, bendice a mis hermanos que escuchó esta palabra, y las promesas sean para ellos, para nosotros, para aquellos que te servimos, para aquellos que estamos dando nuestras fuerzas, para aquellos que nos hemos desgastado en la obra, Señor, sirviéndote. Gracias, Dios. Y aquellos que recién están comenzando, sepan que en la obediencia hay grandes bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.